candado en la puerta habría impedido que las 6 víctimas se salvaran del incendio, indica informe preliminar. La alcaldía sanpedrana acompaña a los familiares de las víctimas y brinda apoyo para las honras fúnebres y asistencia humanitaria. Sectores califican de infrahumanas las condiciones en las que viven miles de familias en los bordos de la ciudad industrial. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por presuntos delitos contra la libertad de prensa. La demora en la contrapropuesta liberal a la reforma energética ya genera divisiones dentro de la propia bancada. Expertos centroamericanos advierten que Honduras ya no puede seguir postergando la reforma energética y piden decisiones urgentes. 6 de cada 10 declaraciones políticas verificadas resultaron falsas o engañosas, según un informe. La Fiscalía de Bolivia dictó una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo y alzamiento armado durante protestas. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. La alcaldía de San Pedro Sula expresó su profundo pesar y solidaridad con la familia que perdió a 5 menores y a una joven de 19 años en el devastador incendio registrado en el bordo de Esquipulas, una tragedia que ha conmocionado a todo el país. A través de un comunicado, la Corporación Municipal informó que ha brindado acompañamiento a los familiares en la organización de las honras fúnebres, los trámites correspondientes y la entrega de asistencia humanitaria, mientras continúe el apoyo a los sobrevivientes de esta dolorosa pérdida. Una triste realidad que conmueve no solamente a San Pedro Sula. Conmueve a toda la nación. La noticia del día es presentada por Claro. Si ves punto rojo, ves descuento en smartphones al contratar tu plan postpago. Hay tragedias que no comienzan con el fuego, sino mucho antes. En los bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula, una madre hacía lo que creía necesario para proteger a sus hijos. Según la información recabada por nuestro equipo, el hacinamiento la obligaba a buscar otro lugar cercano donde pasar la noche, mientras sus hijos dormían en una pequeña habitación construida con materiales livianos. Esa habitación quedaba cerrada con candado por el temor que delincuentes, incluso agresores sexuales, pudieran entrar. Horas después, un incendio convirtió esa medida de protección en una trampa mortal. Más que una historia sobre un incendio, esta es una historia sobre la pobreza, el hacinamiento, la inseguridad y el abandono que enfrentan miles de familias hondureñas. Al filo de las 2 de la madrugada, un voraz incendio redujo a ceniza las esperanzas de una familia en los bordos de Esquipulas. Las llamas devoraron una vivienda y cobraron la vida de 5 hermanos y un bebé recién nacido que dormían atrapados tras unas puertas encadenadas por inseguridad. Hoy entre las ruinas, el eco de los parientes conmueve hasta el alma. Yo quiero verlo para ver si es verdad. Es que la niña mayor, ya por miedo, me metía candado a la puerta por dentro. Por eso, si mis niños, si ella no le hubiera metido candado a la mierda, ellos hubieran podido salir. Sí, se escuchaban los gritos. Yo escuché el último grito de la burra de 19 años. Me da pesar porque no poder hacer nada aún. Solo gritaba, lloraba ella. Sí, horrible. La tragedia cobró la vida de Daniela Cortés, de 19 años, junto a su bebé Madison, de 6 meses, y sus hermanos Yair, de 16, Joel, de 10, Mayra, 9, e Isaí, de 6 años. Dylan, un sobreviviente, aún guarda las últimas palabras de su hermano, quien poco antes celebraba haber sido sanado por Dios. Y tu hermanito, el que llevaban a dializar, ¿cómo se llama? Joel.
Joel. Sí, Cortés Mejía. sí. ¿Él nació así? Sí, le tuvieron que hacer 2 operaciones, pero él estaba contando ayer que decía que Dios ya lo había salvado. El hacinamiento con la que viven los habitantes de estos bordos no permitió que los miembros del cuerpo de bomberos llegaran a tiempo al lugar de la tragedia, que todo indica inició por el cortocircuito de un ventilador. Pero al llegar al lugar nos encontramos con difícil acceso, como lo repito, al difícil acceso del frente del pasaje bastante angosto. Por las condiciones como quedaron los 6 cuerpos, el proceso de identificación es posible que se prolongue varios días, a pesar de las exigencias de las familias que permanecen en medicina forense. Posiblemente va a ser un poco difícil la entrega, pero esperamos en Dios que no haya ningún contratiempo. Así se vive en hacinamiento y así se camina en los bordos de la colonia Esquipula en San Pedro Sula, donde ocurrió esta tragedia que dejó 6 personas muertas. Orly Martínez, Telenoticias. Cuando una madre tiene que elegir entre dejar a sus hijos expuestos a la delincuencia o encerrarlos para protegerlos, la tragedia ya había comenzado mucho antes del incendio. Sí. Vamos rápidamente en este momento a tener un enlace con la periodista Kenia Chinchilla, quien se encuentra en San Pedro Sula, donde se está llevando a cabo en este momento el velatorio de los 6 miembros de esta misma familia que han perdido la vida en esta trágica situación, donde toda la familia estuvo esperando durante todo el día en medicina forense que les entregaran los cuerpos. Ya han sido entregados y ya se está realizando el velatorio a esta hora de la noche. Adelante, Kenia. Muchas gracias, buenas noches, Luz Madrid, al licenciado Renato Álvarez también. Así es, Luz, ha sido una angustiosa espera de más de 12 horas que han estado esta familia en medicina forense esperando los cuerpos de estos 5 hermanos y el bebé de 6 meses que lamentablemente murieron en esta tragedia. Estamos ahora, primero llegaron los ataúdes y los colocaron en la calle en donde iban a ser velados porque son personas de escasos recursos. Ahora mismo uno de los vecinos ha prestado una galera para que puedan colocar los ataúdes aquí juntos y también pues toda la gente que ha llegado, todos los vecinos, una gran cantidad de personas que han estado acompañando a la familia. Ha sido doloroso, por supuesto, la escena de ver a la madre recibir los ataúdes, fue impactante, hasta nosotros pues nos impactamos mucho. Aquí los vecinos, como vecinos, están impactados por esta noticia, caballero. Sí, claro que sí, fíjate que la verdad es que estamos impactados, pues, porque lo que ha pasado es un poco serio. Y fíjese que ahorita voy a aprovechar de hacerle un llamado al alcalde que nos ayude a eliminar estos muros que han puesto aquí, porque también ahí podemos tener problemas porque tal vez los bomberos no puedan entrar aquí. Difícil el acceso, ¿no? En la zona. Exactamente. Dificultó el acceso. Está bien difícil y con estos 2 muros estamos más encerrados prácticamente. ¿Su nombre, caballero? José Alfredo Cantarero. Gracias, don José. Vamos a acercarnos aquí donde están familiares impactados por la noticia, una situación bastante difícil de todos. Señora, como vecinos, ¿les duele mucho lo que ha pasado? Claro que sí, duele porque son 6. ¿Conocían a la muchacha, a los niños? A la muchacha sí, a los niños no. Como vecinos están bastante afectados. Sí, porque los hemos conocido desde muy cipotes a todos ellos y los niños pues no los conocía, pero a los muchachos sí, a la mamá, a los tíos. Sí. Acompañando a la familia en el dolor. Aquí acompañándonos, todos los vecinos, mire cómo puede ver, muchos vecinos los acompañamos. Sí. ¿Cuál es su nombre, señora? Mayra Mejía. Gracias, doña Mayra. Señora, usted también acompañando a la familia. Estamos acompañando a la familia, pues es un solo dolor, ¿verdad? Tenemos un solo sentir y le pedimos al señor alcalde que nos ayude porque 2 muros que han puesto, nosotros hablamos eso, porque en un incendio, ¿cómo van a entrar los bomberos? ¿Cómo van a entrar la policía? Y mire lo que pasó. Entonces le hacemos un llamado al señor alcalde que nos ayude para desaparecer, pues si esos muros, porque esos portones que los tiraron no hay paso de carro ni de nada.
¿Cuál es su nombre? Eduvina Cantarero. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a dejarles estas imágenes de los 6 ataúdes que están esta noche velando familiares y amigos. Se trata de Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19 años de edad, sus hermanos Yair, de 17, Jairo Joel, de 10 años, Mayra, de 7 años y un bebé de 7 meses de edad. Bueno, es doloroso. La madre ha sido llevada de este lugar porque se ha desmayado. El impacto es fuerte, bastante cansado. Y bueno, es dolorosa la escena que nosotros estamos viviendo y estamos compartiendo también en imágenes. Si no hay consultas, licenciado, con usted nuevamente a estudios. Kenia, este bordo, para quienes conocemos San Pedro Sula, a la altura de algún lugar referente de San Pedro Sula, este bordo de Esquipulas, ¿dónde realmente viven estas personas? Licenciado, si nos repite la consulta. No, te preguntaba para quienes conocemos San Pedro Sula, que estamos conmocionados por este siniestro, este bordo de Esquipulas, ¿a la altura de qué lugar referente de San Pedro Sula está ubicado? Este bordo está ubicado, se llama bordo Esquipulas, está cerca del puente americano, ¿verdad? Este puente, el primer retorno. Segundo anillo. Segundo anillo, sí, es un bordo desde hace muchísimos años. ¿Como cuántas personas más o menos residen en este bordo? Mire, aquí hay varias personas aquí en este bordo, gente necesitada, que sí me gustaría que les ayudara el gobierno, porque hay muchas personas necesitadas, ya que, mire, más de 400 personas más o menos en estos bordos. Nosotros sí necesitamos que las personas les ayudaran. Yo deseo tener para ayudar, pero no puedo. Desgraciadamente son 6 personas que perdieron la vida en estos momentos. A cual que el Partido Nacional de Honduras dijeron que iban a ayudarnos con unas colchonetas y todo. ¿Están esperando todavía, ¿no? Estamos esperando todavía que esa ayuda llegue, pero ojalá que Dios les ablande el corazón a ellos y vengan estas ayudas para aquí, para estas personas, porque sinceramente estas personas de los bordos necesitan ayuda mucho. ¿Cuál es su nombre, caballero? Eulalio Lara Rodríguez. Gracias, don Eulalio. Gracias. Bueno, es un bordo bastante nutrido, hay muchísimas viviendas. Él nos decía entre 400 y 500 viviendas son las que hay aquí y hay muchísima gente, licenciado, que bueno, esperamos que se tomen acciones para prevenir exactamente estas tragedias que se han dado, sobre todo en esta situación y en este lugar aquí en San Pedro Sula. Vamos a retornar a estudios principales ahora. Muchas gracias, Kenia. Cualquier información adicional que tengas esta noche, estamos aquí prestos para socializarla con el público. Alcalde Contreras, tienes un desafío. He escuchado durante mucho tiempo a los alcaldes hablar de proyectos habitacionales alternos a la gente que vive en condiciones miserables, con casas hechas de cartones, de desperdicios, de materiales en esos bordos. Tienes un gran desafío en esta gestión complementaria que haces, alcalde Contreras, en San Pedro Sula. Sé que implica mucha inversión, mucho dinero, pero vale la pena que dejes huella en esto, con esa gente que vive de manera miserable en esos bordos sanpedranos. A propósito de incendios infraestructurales, aquí tenemos algún dato que nos va a servir, porque todo esto, aparte de que pudo ser un cortocircuito, una conexión clandestina, un desperfecto eléctrico, también tiene que ver este calentamiento global, estas condiciones climáticas que, a propósito, desde ya les sugiero estar atentos el viernes a frente, abordando la situación del mundo y la repercusión en Honduras con este clima, con estas temperaturas altas y la ausencia de lluvia que tenemos. En pantalla vemos esta cifra en incendios estructurales en Honduras, es decir, incendios que se han dado en viviendas, en locales comerciales, en industrias o bodegas. Son a la fecha, 2026, 29 de julio, 676 incendios estructurales, es decir,
Hay un incremento de un 10%, un aumento de un 10% según el Cuerpo de Bomberos a comparación del año 2025, que se registraron 615 incendios estructurales. Como infrahumanas califican representantes de diversos sectores las condiciones en las que viven miles de familias en los bordos de San Pedro Sula. Además de estar expuestas a incendios, enfrentan el riesgo constante de inundaciones, enfermedades y la falta de servicios básicos. A eso se suma la acumulación de basura y la contaminación de los ríos cercanos, factores que agravan aún más su vulnerabilidad. Frases como fuego, fuego encienden la alerta en los bordos, y es que sus pobladores conviven a pasos de distancia y sus casas casi unidas unas con otras, lo que incrementa el riesgo de tragedias mayores cuando se registran incendios, no solo por la cercanía, también porque la mayoría están hechas con materiales sensibles al fuego como madera reciclada, plástico o cartón. Otro factor de riesgo es la saturación de cables para conexiones sin condiciones de seguridad, que los expone a siniestros por cortocircuitos, pero se arriesgan, indican, porque adquirir una vivienda propia les es imposible. O sea, venimos desde los abuelos, el hijo, el nieto. Aquí tenemos años de vivir, de verdad que no es desde ahorita. La mayoría de las casas de los que habitan en estos bordos, como en el caso de donde ocurrió la tragedia, están al margen de ríos, algunos con altos niveles de contaminación por basura, y eso los expone a enfermedades. Además, se arriesgan a incidentes por crecida de ríos ante fenómenos naturales. Y es por ello pues, que es importante pues, tomar conciencia también. Nosotros les hacemos recalcar que hay zonas donde definitivamente no podemos construir. Son zonas de alto riesgo. Con esto no quiero que la población me malentienda, pero sí es importante que la gente entienda. Hay quienes califican de infrahumanas las condiciones en las que habitan estas familias, un alto porcentaje sin servicios básicos. Hay más de 25.000 familias en todo lo que se denominan los bordos de San Pedro Sula. Si usted multiplica eso por 4.5, que es el promedio más o menos de por familia, estaría usted hablando más de 100.000 personas que viven bajo estas condiciones. Y hay una serie de dificultades, de problemas, y que nunca ningún gobierno de ningún partido político nunca le puso mente, nunca definió una estrategia, nunca definió un abordaje para estas comunidades. La esperanza de reubicación se ve lejana, y es que el trabajo va más allá de acciones municipales. Se requiere la intervención del gobierno. Es una situación tremenda. Esta tragedia viene a desnudar la sociedad en la cual vivimos nosotros ante la indiferencia de que se construyen grandes torres, pero a la vez estamos viendo torres viviendo con personas que están viviendo en condiciones infrahumanas. El problema se ha prolongado por décadas y hoy los bordos se han convertido en asentamientos humanos, donde sus pobladores se siguen exponiendo a tragedias como las de esta madrugada, en la que murieron los 5 menores y una joven de 19 años. Y esos candados, yo he escuchado comentarios y hemos investigado, esos candados por dentro o por fuera, en esas viviendas precarias construidas de materiales, de desperdicios, es porque también hay gente solidaria en esos bordos, pero también hay agresores sexuales. Hay agresores sexuales. La información que yo tengo es que la mamá no dormía en ese cuarto porque eran 6 personas, hacinamiento completo. Entonces lo que hacía ella era, para proteger a sus hijos, el candado, no puedo decirlo oficialmente si era por dentro, por fuera o era por ambos lados, y ella dormía a unos metros distante para que el hacinamiento no fuera brutal, que nadie pudiese respirar ahí en esas condiciones. Eso hacía la mamá todas las noches. Pero el candado era evitando los agresores sexuales que también existen en los bordos. El Ministerio Público presentó ese miércoles un requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento del ejercicio de derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Cuello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López, además de la libertad de prensa y expresión. Estamos a la espera como acusadora
privada, que se va a conformar pues un equipo de defensa de esta forma también, conforme a los derechos de mis representados. Es así como este día veremos sobre la agenda de la autoridad del señor juez. Ingresó requerimiento fiscal para Roosevelt Hernández Aguilar, acusado por los delitos de incitación a la discriminación y también limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. El requerimiento fue admitido por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, que programó para el viernes 7 de agosto a las 9 de la mañana la audiencia de declaración de imputado. Con esta decisión, el caso entra formalmente en la etapa judicial, donde un juez determinará el curso del proceso penal. El Ministerio Público decidió llevar ante los tribunales al ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. La Fiscalía de Derechos Humanos lo acusa de incitación a la discriminación y de limitar derechos fundamentales tras hechos que, según el requerimiento fiscal, afectaron a 4 periodistas y a la libertad de prensa y de expresión. En el requerimiento fiscal lo están acusando de los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. Lo que se está pidiendo inicialmente es que hayan medidas distintas a la prisión preventiva contra el señor Roosevelt Hernández mientras se está desarrollando este juicio. Entre las víctimas identificadas por la Fiscalía figuran Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Juan Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López. La investigación sostiene que las acciones atribuidas al ex jerarca militar trascendieron el ámbito institucional a través de medios de comunicación de Fuerzas Armadas y constituyeron presuntas afectaciones al libre ejercicio del periodismo, uno de los pilares de la sociedad democrática. El tema aquí es un tema de libertad de expresión, es un tema que él violentó la libertad de expresión, que pensó en algún momento Roosevelt Hernández que no le iba a suceder, se le olvidó que un derecho fundamental de derechos humanos como es la libertad de expresión es un delito que no prescribe jamás, jamás. Si no se castiga estas acciones, definitivamente se van a volver a repetir y los pilares fundamentales de la democracia, la libertad de expresión y la libertad de prensa van a estar en precario cada vez. El Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa admitió el requerimiento fiscal y programó para el viernes 7 de agosto a las 9 de la mañana la audiencia de declaración de imputado. En esa diligencia, Roosevelt Hernández conocerá formalmente la acusación y el juez resolverá las medidas procesales correspondientes. Lo que se está narrando, tanto en la denuncia que se presentó, es una afectación al honor. Y si es una afectación al honor o a la dignidad de una determinada persona, su trámite debe ser en otra instancia. El proceso judicial abre un nuevo capítulo en un caso que pone bajo escrutinio los límites del poder frente a la libertad de expresión y el derecho de los periodistas a ejercer su labor sin presión ni restricciones. Tras el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández Aguilar, confirmó que acudirá a la audiencia de declaración de imputado programada para este viernes 7 de agosto en los juzgados de Tegucigalpa. No, yo no tengo ningún problema ni me voy a andar escondiendo. Y si tengo que pagar algo, si hay responsabilidad en algo, por X o Y motivo, no tengo ningún problema porque yo he estado decidido por lo que he creído hasta dar mi vida, no digamos la libertad. No tengo ningún problema. Hernández sostiene que el caso está relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión y niega haber cometido los hechos que le atribuye la Fiscalía. Además, aseguró que afrontará el proceso judicial y que responderá conforme a lo que determinen las autoridades competentes. El expresidente Manuel Zelaya expresó su respaldo al exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, luego del anuncio del requerimiento fiscal en su contra por el Ministerio Público. Zelaya calificó la acción como una persecución política, destacó la trayectoria militar de Hernández y aseguró que cuenta con su solidaridad al tiempo que hizo un llamado a respetar las garantías fundamentales y rechazar cualquier acto que a su juicio atente contra la democracia y los derechos ciudadanos.
La Policía Nacional capturó este miércoles en el aeropuerto de Puerto Lempira a un ciudadano colombiano solicitado en extradición por las autoridades judiciales de su país por el delito de tráfico ilícito de drogas. El detenido fue identificado como Fermín Alberto García Izaza, también conocido como Renan Pish Graham, alias Paqui. De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría vinculado al envío de cargamento de droga hacia Honduras, entre ellos uno de 211 kilogramos decomisado en el Caribe en 2015. El ciudadano será puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia para continuar el procedimiento de extradición conforme a la legislación vigente. El Banco Mundial actualizó su clasificación mundial de ingresos por país, revelando qué naciones lograron dar el salto hacia un mayor desarrollo económico, cuáles siguen estancadas y dónde se ubica Honduras frente a sus vecinos centroamericanos. ¿Está avanzando el país o perdiendo terreno? Andrea Hernández nos amplía esta información en Tu Nota Explica. Gracias, es así. El Banco Mundial cada año publica un informe sobre la clasificación de sus países miembros y se dividen por niveles de ingreso. Pero ¿cuál es la situación de Honduras y quién asciende y por qué? En el caso específico de Honduras es evaluada con un ingreso mediano bajo en comparación con El Salvador y Guatemala, que siendo vecinos tienen un ingreso mediano alto. Pero el mayor contraste se percibe con Costa Rica y Panamá, con ingresos altos en la misma región. Dependiendo de esta calificación, tienen acceso a beneficios. Por ejemplo, El Salvador, de la mano de este organismo, impulsa una transformación pionera de la educación utilizando inteligencia artificial. Costa Rica tiene un programa orientado a modernizar pequeños y medianos productores del agro que incluye asistencia técnica. Y Guatemala, que contempla la rehabilitación y mejoramiento de más de 600 kilómetros de carreteras rurales. Y en el caso de Honduras, solo puede canalizar préstamos de inversión, créditos concesionales y análisis macroeconómico, según la estrategia del marco vigente. Los países de bajos ingresos como Honduras carecen de la capacidad financiera y son dirigidos a la Asociación Internacional de Fomento, que ofrece donaciones o créditos bajos sin interés. Los países mixtos y de ingresos altos pueden optar a préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con condiciones de largo plazo, desarrollo, gestión de riesgos y garantías, ya que son financieramente solventes. La pregunta es, ¿se puede cambiar de categoría? Los ejemplos son claros. Este año, 5 países de Asia pasaron de ingreso mediano bajo a ingreso mediano alto. Jordania, Micronesia, Filipinas, Sri Lanka y Vietnam reflejan posibles rutas a seguir. Ellos dejaron atrás su crisis económica, impulsando el turismo y servicios financieros, construcción y agricultura. Otros se convierten en potencias exportadoras que superan a su competencia. El reto y la esperanza para Honduras es subir de categoría y cruzar esta brecha, teniendo como referencia las experiencias de naciones que disminuyen la pobreza, ya que los resultados servirán como referencia mundial hasta julio de 2027. El crecimiento económico, demográfico y los cambios en las cuentas nacionales también pueden influir en la evaluación. La metodología es rigurosa, lo que convierte las clasificaciones de ingresos de los países en una herramienta confiable para dar contexto a la crisis mundial, entender la trayectoria de los países y la dirección hacia la que se dirigen. Con esta información yo regreso con ustedes y no olviden seguirnos en tunota.com. Y la Honduras que idealizamos para el futuro, y ojalá que sea un futuro cercano. La ciencia y la innovación médica podrían encontrar en Honduras un nuevo punto de desarrollo. En Roatán, Próspera impulsa un BioHub, un ecosistema que reúne a científicos, médicos, universidades y empresas para investigar y desarrollar nuevas soluciones para la salud. ¿Qué significa este proyecto para el país? Roatán busca convertirse en un centro de innovación científica con la creación de un BioHub, un ecosistema que reúne a universidades, hospitales, laboratorios, empresas biotecnológicas, médicos e investigadores para desarrollar en un mismo espacio investigación biomédica, nuevas terapias y soluciones para la salud. El proyecto, impulsado por Próspera, pretende posicionar a Honduras como un destino para la ciencia y la innovación médica. Ciencias biomédicas en distintas fases. Hablamos desde investigación, en donde están probando tesis, validando productos en laboratorio. Luego,
una fase donde ya se empieza a hacer plantas piloto para producir, evaluar la producción y la viabilidad de la producción, y luego un ecosistema en donde ya se manufactura. Entonces, cuando tenemos un círculo virtuoso en donde todas las fases del desarrollo de producto se pueden hacer en Próspera, es el ecosistema virtuoso que buscamos estar construyendo acá. A diferencia de un parque tecnológico que principalmente alberga empresas, un BioHub fomenta la colaboración entre el sector académico, los centros de salud, los investigadores y la empresa privada para generar conocimiento, impulsar la investigación y acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías médicas. Y en este caso, digamos, lo positivo para Honduras es toda esta línea de pensamiento de poner a Honduras como uno de los centros referentes en Centroamérica para el tema de investigación, o sea, en cosas fundamentales, por ejemplo, como lo que es la genómica, la biotecnología, el desarrollo de medicamentos. El ecosistema ya impulsa proyectos en terapias génicas, medicina de la longevidad y ensayos clínicos. Además, mantiene una alianza con Merck Life Science para fortalecer la investigación mediante capacitación, acceso a insumos especializados y cooperación técnica. Políticas públicas que nazcan resultados, necesitamos el sector privado y necesitamos la articulación para poder generar esos nuevos productos, que el estudiante pueda tener esa plataforma que le facilite a él esos escenarios de facilitar la ciencia. El reto, según los especialistas, no será solo atraer inversión o instalar laboratorios, sino lograr que Honduras forme más científicos, produzca conocimiento propio y consolide un modelo de innovación que genere soluciones desde el país para el mundo. Lo que comenzó como un pequeño espacio dentro de su hogar, hoy se ha convertido en un lugar donde el arte inspira, enseña y transforma. Conozca la historia de una emprendedora que a través de ArtStop ayuda a niños a desarrollar su creatividad y expresar sus emociones mientras construye su propio sueño. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorrar es poder. Poder decir sí a lo que te apasiona. Abre tu cuenta hoy y empieza a construir tu futuro. Banco Ficosa. El arte es la mayor expresión del ser humano y un lenguaje universal que trasciende generaciones. Bajo esa convicción, Neiva Serén convirtió su pasión en una realidad, creando ArtSpot, un espacio donde los niños exploran su creatividad y fortalecen su autoestima. Tengo una fuerte conexión con el arte desde toda la vida. Y me gusta enseñar, no sé por qué no escogí pedagogía, pero me encanta enseñar y yo dije, es que eso lo tengo y yo tengo que explotarlo de alguna manera. Entonces, si está, hay que moverlo. Y así nació ArtSpot. En un barracón acondicionado como una escuela, se enseña más que técnicas artísticas. Aquí se aprende a crear desde el corazón. Cada dibujo, cada pintura y cada obra representan una historia y la expresión real de los niños. ArtSpot es un lugar donde se encuentran diferentes energías artísticas y es más que todo, yo lo llamo un programa, mucho más que un curso, mucho más que una escuela, es un programa. ArtSpot es el reflejo de que la oportunidad para impactar vidas siempre nace desde la perseverancia y el amor por compartirlo con los demás. Cuando el niño sale de este programa, yo no pretendo que sea un Da Vinci, que se vuelva un Miguel Ángel. Pretendo que realmente se desarrolle como persona, que va a estar expuesta a errores, a fallos, y hay que ser estratégicos y hay que continuar. Este programa se convierte en un ejemplo de emprendimiento y dedicación, donde la creatividad inspira a las nuevas generaciones. Para consultas, escribir al número de teléfono 3154-3622. Kenia Chinchilla, Telenoticias. La reforma energética entra en una nueva etapa de incertidumbre. La contrapropuesta del Partido Liberal aún no se conoce, pero su demora ya genera divisiones dentro de la propia bancada. Mientras el debate político se extiende, la NE continúa acumulando pérdidas millonarias y el Congreso sigue sin tomar una decisión sobre el futuro de la empresa estatal. Expertos en energía de Centroamérica consideran urgente que Honduras tome una decisión sobre la reforma energética, aunque reconocen que algunos aspectos podrían ajustarse posteriormente. Hay que hacer la solución y si en el futuro encontramos que hay que hacer otros ajustes, pues se habrán, pero hay que actuar ya.
El desafío está ahora en manos del Congreso Nacional, que debe alcanzar acuerdos y actuar con urgencia, poniendo al usuario y los intereses de Honduras por encima de las diferencias políticas. Que Honduras necesita realmente decidir sobre la propuesta. Hemos hablado de que puede ser no perfecta, pero tiene elementos que en nuestros países nos han dado resultados muy positivos para el usuario. Desde El Salvador destacaron la necesidad de un regulador fuerte, separar las funciones del sector y permitir la inversión pública y privada bajo reglas claras de competencia. Tener claro que la inversión privada y la pública pueden convivir, y lo que debe prevalecer es la competencia para aquel que respete las reglas y pueda dar los mejores precios, sea el que provee la energía. El usuario debe ser el centro de la reforma energética, con un servicio confiable, sostenible y que beneficie directamente a las familias hondureñas, consideran este experto de Costa Rica, aunque aclara que es una decisión estrictamente de los hondureños. Yo entiendo la importancia que tienen las instituciones, pero la necesidad fundamental de cualquier reforma es atender a las personas, porque las personas son, digamos, el elemento central de cualquier servicio. Los especialistas coinciden en que seguir esperando también es una decisión, por lo que llaman al Congreso a alcanzar acuerdos y actuar pronto, colocando al usuario como prioridad. Pues ya lo ven, todos los que participaron en esta historia que hemos contado anteriormente han sido piezas claves en la transformación eléctrica de sus países: Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Todos ellos. La reforma energética sigue generando debate, pero hay un mensaje en el que coinciden especialistas de Centroamérica. Y Costa Rica, que es estatal, pero permite inversión privada. Honduras ya no puede postergar las decisiones. Advierten que el Congreso Nacional debe actuar con prontitud para garantizar un sistema eléctrico más eficiente, sostenible y centrado en el usuario. Cada uno de los 4 personajes que vieron en el trabajo anterior han ocupado las posiciones de la cima en las instituciones que tienen que ver con la energía eléctrica en sus países. Y nadie me va a rebatir que Guatemala está mejor que nosotros, que Costa Rica está mejor que nosotros, que Panamá está mejor que nosotros, que El Salvador está mejor que nosotros. Pero ellos han aprendido a convivir entre lo público y lo privado. Hay países como El Salvador, donde hubo 80,000 muertos, que han sido capaces de superar esos prejuicios que nos siguen afectando a los hondureños. Esta es la intención nuestra, este es el objetivo nuestro. En esos países creen que Honduras debe apoyar estas reformas con los ajustes necesarios en función de no quedarnos atrasados y en algún momento de volvernos súper atrasados si fracasamos con las reformas eléctricas. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en el país? Sumamente ideologizado. No hay consenso. No hay consenso. Y esto más. Hay una bancada que se está dividiendo por este asunto de la energía eléctrica. La demora en la presentación de la contrapropuesta liberal a la reforma energética ya comienza a fracturar a la misma bancada. Al menos 10 diputados expresan sus reservas sobre un proyecto que a estas alturas sigue siendo un completo misterio, incluso para sus propios compañeros. Si nosotros venimos y realizamos y votamos por este anteproyecto de ley que va a presentar el Partido Liberal y sale mal, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Del Partido Liberal. ¿Y quién nos va a juzgar? El pueblo hondureño. Lo único que ha trascendido hasta ahora es que se plantea eliminar las sociedades mercantiles, incluidas las anónimas, que el documento es elaborado con el apoyo de un grupo de expertos internacionales y que nadie morirá por esperar 1 o 2 semanas más, como aseguró el jefe de bancada Jorge Calitz. Entre los temores de un grupo de diputados de la bancada liberal está que a última hora pretendan imponerles la contrapropuesta sin antes haberla leído. Aunque dentro de la bancada ya surgen voces disidentes,
Esta diputada atribuye la división a cálculos políticos y sostiene que la contrapropuesta liberal blindará al ENE frente a cualquier intento de privatización, además de garantizar cobertura eléctrica en todo el país y tarifas más equitativas. Porque de nada nos sirve que tengamos novedades en cuanto a la administración, a la gerencia de nuestra empresa, que la salvemos del agujero financiero en que está, si eso se va a trasladar en beneficio directo a las grandes mayorías. El proyecto del Ejecutivo ya incorpora una de las principales exigencias de los liberales. Declara los activos del ENE como intransferibles, inalienables y prohíbe que sean utilizados como garantía de financiamiento. Por eso, desde el sector energético dicen desconocer qué justifica la demora en la discusión. Según el diputado nacionalista Gilbert Bertrán, mientras la contrapropuesta liberal sigue empantanada, la ENE continúa perdiendo cerca de 40 millones de lempiras cada día. Esta no es una propuesta de partidos y de lo que gane el Partido Nacional o no, gana Honduras, punto y final. Ojalá que el Partido Liberal así lo entienda. El tiempo sigue corriendo para la estatal eléctrica, mientras la contrapropuesta liberal continúa en elaboración y la discusión legislativa se mantiene en pausa. La crisis financiera de la ENE continúa agravándose. Los apagones ya no son solo una molestia. Para miles de hondureños se han convertido en un obstáculo para trabajar, emprender y vivir con normalidad. En Tatumbla, familias aseguran pasar hasta 24 horas sin energía eléctrica. Mientras tanto, el gobierno impulsa una reforma que promete rescatar y modernizar la ENE. ¿Será esa la solución a una crisis que se ha acumulado durante décadas? Esta noche, en profundidad, con Mario Landa le tenemos más detalles. Así es, los apagones se han convertido en el rostro más visible de la crisis de la ENE. En Tatumbla, uno de los municipios que enfrenta esta crisis, las familias aseguran pasar hasta 24 horas sin energía, mientras el gobierno promete una reforma para rescatar y modernizar la estatal eléctrica. En Tatumbla, la crisis eléctrica dejó de ser un debate político para convertirse en una dura realidad. Hay familias que aseguran pasar hasta 24 horas sin energía eléctrica. La verdad que ha sido bien difícil los últimos días porque nosotros como nos dedicamos a la venta de comida, entonces todo lo que tenemos es perecedero, entonces sí nos afecta demasiado. La paciencia de los más de 10,000 habitantes del municipio parece haber llegado al límite. Los prolongados apagones no solo los dejan a oscuras, también provocan pérdidas de alimentos, afectan los pequeños negocios y golpean la economía familiar. Para muchos, la crisis de la ENE tiene un rostro muy concreto: pagar por un servicio que aseguran con frecuencia no reciben. Esta hidera de luz que hemos tenido este mes de julio, pero perra, se ha ido 30 horas, 40 horas, 24 horas y la gente pobrecita se le pierden sus alimentos, se le queman sus cuestiones. En medio de este escenario, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Guillermo Peña Pantin, inició una ronda de visitas a diferentes municipios para explicar las causas de las interrupciones y socializar la reforma eléctrica que el gobierno presenta como la principal apuesta para recuperar la empresa estatal. Bueno, aquí en Tatumbla, como en muchas otras zonas del país, hace falta mantenimiento. Es un tema, parte de la herencia que trae el sistema, que lo primero es ordenar, limpiar, ordenar. Eso es lo que estamos haciendo acá, es un tema de mantenimiento inicial, cambio de postes, regulación de voltaje, alumbrado público, y eso es lo que vamos a ir saliendo a diferentes partes del país también para seguir haciendo lo mismo. Y es aquí donde el caso de Tatumbla se conecta con el problema nacional. Según las autoridades, las fallas en el servicio son consecuencia de una red de transmisión obsoleta y de décadas de escasa inversión. Para modernizarla, el gobierno calcula que se necesitan más de $1.200 millones. Hay un proyecto de línea de transmisión que es muy grande, que anda por los $530 millones. Tenemos todavía que buscar el financiamiento para eso, y también habrá que invertir a lo interno del ENE unos $120 millones para poder repotenciar a la empresa estatal, y eso sí será con recursos del Tesoro Nacional. Pero detrás de los apagones existe una realidad aún más compleja:
la ENE registra pérdidas cercanas a los 50 millones de lempiras diarios y acumula una deuda que rondan los 120 mil millones de lempiras, cifras que limitan su capacidad para invertir y mejorar el servicio. Cosas que en Tatumbla nunca había pasado, ¿verdad? Se han ido la energía eléctrica hasta 2 y 3 días consecutivos. Es precisamente frente a este panorama que el gobierno impulsa una reforma orientada a rescatar y modernizar la ENE. La propuesta busca reducir las pérdidas, sanear sus finanzas, fortalecer la transmisión y distribución, atraer inversión y garantizar un servicio más eficiente y estable y sostenible para los usuarios. Sin embargo, la iniciativa no convence a todos. Algunos sectores advierten que la reestructuración podría abrir la puerta a un proceso de privatización, mientras el gobierno insiste en que la propiedad de la empresa se mantendrá en manos del Estado. El proceso lo que se está queriendo hacer en esa separación de ENE en 3 empresas de ENE, 100% del Estado, sin ningún cambio accionario, eso lo que hace es que permite separar los fondos de cada una y permite darle mayor claridad y responsabilidad a cada una de las áreas para el beneficio en el servicio al abonado. El gobierno enfrenta el reto de resolver los apagones y al mismo tiempo recuperar una empresa que arrastra millonarias pérdidas y una elevada deuda. La reforma promete cambiar el rumbo de la ENE, pero su éxito no se medirá únicamente en los balances financieros, sino en la capacidad de garantizar un servicio eléctrico confiable para millones de hondureños. Mientras el Congreso debate el futuro de la ENE, en Tatumbla la pregunta es sencilla: ¿cuándo volverá la electricidad? Porque el verdadero éxito de la reforma no estará solo en los números, sino en garantizar un servicio estable que permita a las familias vivir y trabajar sin temor al próximo apagón. Regreso con ustedes. El gobierno mantendrá el subsidio a los combustibles a pesar de que ya se superó lo presupuestado para este año. El ministro de Finanzas, Emilio Hernández, informó que para este beneficio se habían asignado 680 millones de lempiras. Sin embargo, hasta la fecha ya se han ejecutado alrededor de 950 millones debido al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internacionales del petróleo. Hasta este momento, hasta este día, andamos ya ejecutando unos 950 millones de lempiras, superando lo que se había presupuestado como gobierno, en vista de que cuando se presentó el presupuesto no teníamos esta situación de la guerra en Irak. Sin embargo, tenemos que complementar estos recursos de otras áreas para poder seguir apoyando al pueblo hondureño con el apoyo temporal que tiene en los combustibles, en el transporte y también en el tema de la energía. Explicó que los recursos que se requieren para mantener el subsidio serán obtenidos mediante readecuaciones presupuestarias. Añadió que están revisando el comportamiento de los precios internacionales para definir los apoyos que seguirán otorgándose a los combustibles, el transporte y la energía. Para su localidad ante la crisis climática actual, la prolongada sequía en la región provocó pérdidas masivas de cultivos, escasez crítica de agua e inseguridad alimentaria. El edil exhortó formalmente a las instituciones como COPEC, COSAC y Sedesol para que distribuyan raciones de comida, insumos agrícolas y ayuda humanitaria directamente a las familias afectadas. La sequía ya no solo está secando ríos y cultivos, ahora también comienza a cobrar la vida de decenas de cabezas de ganado en diferentes zonas del país. Mientras los productores advierten que la crisis podría agravarse si las lluvias no llegan en los próximos días, los detalles los compartimos en el siguiente informe. Sin agua, sin ganado y sin cosechas, así describió el alcalde de San Antonio de Flores la crisis extrema que enfrenta su municipio tras llegar a Tegucigalpa en busca de ayuda. Según afirmó, la escasez ha llegado a un punto crítico y muchas familias ya no tienen alimentos para subsistir. El que cosecha 100 cargas de maicillo o de maíz, deja 50 para gastarlo y 50 para almacenarlo, ¿verdad?
pero ahorita ya no puede almacenar ni para comer. ¿Verdad? La situación ha sido calificada por el edil como un infierno en la tierra. Asegura que la falta de agua y alimentos ya está afectando la salud de los niños y podría generar problemas de seguridad ciudadana si la emergencia continúa agravándose. Entra en lo que es la delincuencia, porque si la gente no tiene de dónde, va a tener que hacer muchas cosas. El gobierno informó que la ayuda llegará a San Antonio de Flores una vez concluya el diagnóstico técnico que evalúa 4 aspectos fundamentales: agua y saneamiento, producción agropecuaria, seguridad alimentaria y riesgos para la salud. Con la prioridad del gobierno y por supuesto de la MON que está incidiendo en esto, poder canalizar las ayudas lo más pronto posible. Para enfrentar la emergencia, el gobierno destinó 68 millones de lempiras, mientras que las Naciones Unidas aportaron un fondo de 65 millones de dólares. Hasta ahora, 16 municipios han sido atendidos con recursos de la ONU y otros 22 a través de Sedesol. Sin embargo, las autoridades advierten que los recursos podrían resultar insuficientes si la crisis se extiende. El gobierno de la República, a través de la Cancillería, está haciendo desde ya gestiones como medidas anticipatorias a lo que se pueda venir. Las autoridades precisaron que la asignación de la ayuda dependerá de los resultados de la ficha técnica elaborada en cada municipio, con el fin de priorizar las zonas más afectadas. Las ayudas humanitarias se están desplegando en todo el territorio nacional, poniendo en prioridad a los municipios que mayores afectaciones presentan. Elías Acosta, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Así como Honduras ya vive su tragedia por el cambio climático y el fenómeno del Niño, pues Naciones Unidas enciende las alarmas del cambio climático porque están sonando en España, Francia y el resto del mundo. España está viviendo incendios forestales devastadores que dejan ya en toda Europa miles de millones en pérdidas. Es decir, que estamos hablando de un impacto económico, social, de salud, en todo sentido, para que no miremos solo como un tema ambiental esto del cambio climático y el fenómeno del Niño. Genevieve es un huracán que llegó a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Este es el rumbo que está tomando, sin embargo está decreciendo y ya tiene vientos de 144 kilómetros por hora y ya el ojo del sistema se ha perdido, pero se mantiene la turbina enviando marejadas ciclónicas en el Pacífico mexicano y Baja California. Estamos monitoreando cerca de nuestra área una onda tropical que el fin de semana, el día sábado, llegará al territorio hondureño. Sin embargo, estos sistemas se ven afectados por esta cantidad de polvo del Sahara que también se viene moviendo. Para esta jornada de jueves y viernes no tenemos polvo del Sahara, pero para el día sábado ingresa esa nube de polvo del Sahara y sencillamente va a afectar esa onda tropical que no deja que desarrolle nubes de tormenta y por eso nos quedamos sin precipitaciones. Y aquí observamos las zonas secas del sur, centro y occidente para esta jornada de jueves y solamente humedad en la región oriental, alcanzando los departamentos de, gracias a Dios, un poco de Olancho y Colón. El oleaje va a 2.8 en horas de la noche de este jueves al norte de Cortés y esperando pues hasta 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca. Las temperaturas ardiendo en la zona sur y cerca de San Lorenzo, 43 grados Celsius aguardan para estas próximas horas. En el resto del sur, 39, 31 y 33 en el centro, 32 en el oriente, hasta 35 en zonas del norte y también el occidente con máximas de 35 para esta próxima jornada y registrando también sobre Intibucá, Lempira, 12 el índice ultravioleta peligroso. A cuidarse mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Honduras reactivó oficialmente las exportaciones de carne de pollo y huevos hacia los mercados regionales tras controlar el brote de influenza aviar en las granjas comerciales. El SENASA informó que, en coordinación con el sector privado, se aplicaron medidas sanitarias y monitoreos que permitieron erradicar la enfermedad. Además, ya se realizan las gestiones para certificar el estatus sanitario del país ante los socios comerciales. Las autoridades reiteraron que el consumo de carne de pollo y huevos es seguro para la población. El Comité de Bienes Comunes de Tocoa, Colón, presentó ese miércoles una denuncia de juicio político en contra de varios diputados, incluyendo al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, por haber promovido la aprobación de la Ley de Protección Agroindustrial. Tábora cuestionó que con esta nueva ley se hayan creado clases privilegiadas.
Las protestas vuelven a ganar fuerza en Honduras. Un informe del UTPAS revela que solo en el primer semestre del año se registraron 437 movilizaciones sociales impulsadas principalmente por reclamos en educación, salud, empleo, energía y conflictos de tierra. ¿Qué están reflejando estas cifras sobre el país? Las calles volvieron a convertirse en el principal escenario de las demandas sociales en Honduras. Durante el primer semestre del año, el UTPAS documentó 437 protestas con un repunte marcado en junio, cuando la conflictividad alcanzó su nivel más alto. La educación encabezó los reclamos, seguida por los conflictos laborales, la salud, el sector energético y las disputas de tierra. El mes más conflictivo hasta ahora, digamos que ha sido junio, con 170 acciones colectivas. Y entre otros datos a destacar es que muchas de estas acciones han sido emprendidas sobre todo por trabajadores, 36.2% han sido de trabajadores, seguido de otros actores como padres de familia en defensa de la educación de sus hijos, que es uno de los sectores más afectados por este tipo de acciones, en donde principalmente es el bloqueo el que utilizan como mecanismo de presión a las autoridades. Para el UTPAS, la conflictividad es también un indicador de cómo el Estado está respondiendo a las demandas ciudadanas. Cuando esa respuesta no llega, las movilizaciones terminan convirtiéndose en el principal mecanismo de presión social. Podemos concluir que la falta de la gestión adecuada de estos conflictos genera mayor profundidad en la conflictividad social y que eso podría derivar en mayor desintegración social y podría derivar también en mayor violencia. Por eso es importante que nosotros como universidad apoyemos en esta generación de evidencia en el análisis de los fenómenos sociales, decir dónde hay que poner el ojo. Mientras el informe refleja que la clave está en cómo el Estado gestiona los conflictos, esta diputada nacionalista asegura que detrás de estas movilizaciones existe una estrategia para desestabilizar al gobierno del presidente Asfura. Inventando y tratando de intentar desestabilizar el gobierno lo más que puedan, desacreditando cada una de las acciones que hagamos, y nosotros ya estamos preparados para eso, sabemos que ese va a ser su trabajo en estos 4 años. Cada conflicto social es también una señal de que hay problemas pendientes. El reto es resolver a tiempo para evitar que la tensión siga escalando. Carolina Martínez, Telenoticias. La desinformación gana terreno en Honduras. Un informe de Honduras Verifica advierte que las noticias falsas y las declaraciones engañosas circulan cada vez más con más fuerza en redes sociales. La manipulación de la opinión pública a través de la desinformación en redes sociales se ha convertido en un fenómeno cada vez más frecuente. Un informe de Honduras Verifica revela que este problema ya alcanza el discurso político, donde 6 de cada 10 declaraciones verificadas durante el primer semestre de este año resultaron falsas o engañosas. El 60% de las declaraciones de los políticos que dieron durante el primer semestre del año fueron falsas y engañosas. En el otro extremo, las declaraciones con veredictos de verdadero sumaron únicamente 9. En otras palabras, se podría decir que los políticos hondureños solamente dijeron declaraciones verdaderas en 1 de cada 10 durante este primer semestre, lo cual, sin duda alguna, debe de llamarnos a la reflexión y a la atención como ciudadanía. De acuerdo con Cerna, de 103 declaraciones políticas verificadas, el Partido Nacional acumuló 18 manifestaciones falsas, Libertad y Refundación 17 y el Partido Liberal 8. Además, identificó como engañosas otras 10 de Libre, 4 de los liberales y 3 de los nacionalistas. El informe reveló que Facebook concentró casi 7 de cada 10 casos y que apenas 10 cuentas generaron más del 20% del contenido falso identificado durante el semestre. Además, documentó 413 bulos, es decir, noticias falsas creadas para engañar, confundir o generar temor en redes sociales. Ese vacío informativo es aprovechado por la desinformación. Como yo no sé mucho del tema, creo lo que veo. Y claro, normalmente son contenidos que apelan a las emociones, que generan indignación, frustración, molestia, y ahí es donde uno se forma criterios fundamentados en desinformación. Es decir, el panorama es caótico y yo podría anticipar que esto se va a poner peor. A este escenario se suma el creciente uso de la inteligencia artificial para crear desinformación, mediante imágenes y videos manipulados generados con aplicaciones gratuitas y de fácil acceso. Las publicaciones que se pueden hacer más fácil con la inteligencia artificial son las fotografías que parecen un medio de comunicación. Sin embargo, hay otras tecnologías que pueden clonar un video, que pueden clonar una voz y que fácil pueden hacer aparentar a una persona dando una declaración. Entonces, la línea es tan delgada que uno ya no sabe si una publicación es verdad o es mentira.
La desinformación ya no solo se combate eliminando publicaciones falsas. La recomendación para la ciudadanía es aprender a cuestionar, contrastar y verificar la información antes de compartirla, en un contexto donde la inteligencia artificial hace cada vez más difícil distinguir entre lo real y lo fabricado. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, ya llegamos al final del noticiero, no sin antes informar que la Policía Nacional capturó en Sabacolón a un individuo identificado como Adonis Orellana, un presunto responsable de quitarle la vida a 2 personas en un bus que cubría la ruta La Ceiba-Trujillo. El capturado confiesa que lo hizo por celos y dice estar arrepentido. Lo acepta. Lo acepta. Y tenemos la cita de él. Con el ayudante. Yo lo hice por celos y porque caí en droga. Pero es lo que lo hice yo y por eso me entregué. ¿La señora era su esposa? Anduvimos un romance con la señora y por celos fue que la maté. ¿Con el ayudante era que andaba la señora? No, la señora andaba con el chofer nada más. ¿Hace cuánto tenías problemas con tu señora? No, con ella teníamos ya desde como unos 5 meses, por ahí tuvimos los problemas. ¿Que terminaron? Sí, que terminamos, me cambió por otro más joven que uno. Pues, la verdad, uno anda metido en droga, pero fue que cometió el error. ¿Acepta ser culpable de esta situación? Acepto ser culpable. ¿Al otro? O sea que mató al conductor del bus y mató a su expareja. Así es. Y acepta que él fue el que los mató. Por celos, qué lamentable noticia. Llegamos al final del noticiero, a continuación las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Aprovecha nuestra promoción de un 2x1 en toda nuestra línea de aros oftálmicos SL. Un candado en la puerta habría impedido que las 6 víctimas se salvaran del incendio, indica informe preliminar. Sectores califican de infrahumanas las condiciones en las que viven miles de familias en los bordos de la ciudad industrial. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por presuntos delitos contra la libertad de prensa. La demora en la contrapropuesta liberar a la reforma energética ya genera divisiones dentro de la propia bancada. Expertos centroamericanos advierten que Honduras ya no puede seguir postergando la reforma energética y piden decisiones urgentes.